Olis, quería hacer una breve introducción antes de publicar el segundo capítulo porque me parece fundamental agradecer de todo corazón los mensajitos que me han estado llegando estos últimos días, sus palabras de aliento, sus aplausos y sus críticas constructivas. Me me llena el corazón que me lleguen esas cosas, me alegra mucho que hayan disfrutado del primer capítulo. Como me vieron en el video, estaba hiper mega nerviosa, pero era necesario subir el primer capítulo para romper esa barrera y después sentirme cómoda siguiendo subiendo cosas. Bueno, sin más preámbulos, los dejo, les agradezco una vez más y los dejo con este segundo capítulo que para mí es algo muy importante, tiene mucho corazón, mucho amor, mucha pasión. Lo grabé con mi papá y para mí significa un montón y espero que lo disfruten tanto como disfrutamos los dos grabándolo. Les mando un besito y gracias por estar del otro lado. Sí, había más preámbulos. También los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube si lo miran por YouTube o se suscriban al podcast en Spotify y que me sigan en Instagram y en TikTok que publico cosas relacionadas a la materia. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con mi papá y conmigo. Vamos con un mate. Bueno, ya podría empezar, ¿no? Sí. Ruido de mate. Ruido de mate. Bueno, ¿vamos? Vamos. Hola a todos, este es un nuevo capítulo de La vida es un freestyle y hoy tenemos un invitado especial, mi papá. El capítulo de hoy lo voy a hacer una entrevista con mi papá porque me parece que es una persona con una muy buena oratoria y es un buen complemento con mi proyecto personal del contenido y con otra novedad que tengo para contarles. Pero bueno, vamos a empezar por vos, pa. Hola. ¿Nombre? Esteban, papá de Lu. Hacemos un ping pong. ¿Nombre? Esteban, ¿Edad? 54. ¿Signo? Capricornio. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 24 de diciembre. Por eso Nochebuena. Vamos a las preguntas. Si yo te presento como un excelente orador, ¿cómo justificarías esta afirmación con hechos o historias? ¿Cómo justificaría? Bueno, me dediqué muchos años a la venta y me iba bien. Entonces considero que tengo buena oratoria porque podía vender y me iba bien. Vos vendías seguros de vida. Sí. ¿Podría ser eso un hecho que justifique la afirmación? Sí, bastante. Es fácil vender este producto que es muy lindo, tiene tal o cual tecnología, es físico y lo estás viendo. Y con este producto vos podrías hacer tal o cual cosa. Para vender un seguro de vida, en vez de contarle al cliente lo que puede hacer con este producto, es que con un poco de plata, cuando se muera, otros van a poder paliar los primeros meses de la ausencia de ese ser. Te estás comprando una cosa que ni la vas a disfrutar, ni está bueno. Bueno, yo vendía seguros de vida. Ni el beneficio va a ser para un momento alegre. Para nada. Una cagada. Sí, y vendía. Bueno, estoy trabajando en un proyecto personal. Los que me conocen de la escuela de esquí del Cerro Castor en Ushuaia saben que el año pasado di clínicas de metodología. Mi propósito era que poder contarle a mis compañeros las cosas que a mí me hubiera gustado que me digan cuando estaba recién arrancando. Y por eso es que este año voy con un proyecto un poquito más amplio para poder tocar otros ámbitos del trabajo como instructor de esquí y poder ayudar y poder compartir todas estas herramientas que tengo de todos los años siendo profe, también que fui aprendiendo en este tiempo del verano pasado que no me fui a hacer doble temporada. Básicamente es cómo ser un épico instructor de esquí sin morir en el intento. Y ahí voy a sumar la otra parte de mi vida que me apasiona mucho, que es aprender sobre comunicación y sobre oratoria y poder compartir esas herramientas pero aplicadas al trabajo del instructor de esquí. Entonces, por eso traje hoy a un referente en la materia. Muchas gracias. Pregunta número 2. No, número 3. Bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta mejor, sí. ¿Cuándo empezaste a vender y qué fue lo primero que vendiste? Bueno, yo entro a trabajar en supermercadismo como en el 92 o 93 como repositor y
Después de unos años me ascienden a vendedor. El vendedor de supermercados levanta pedidos. Trabajaba para una distribuidora de libros, entonces había lanzamientos de libros que era un artículo nuevo para incorporar y tener que verlo al encargado del local y convencerlo de que era interesante exhibir ese producto, era empezar a manejar la venta. Me parece que los primeros productos que vendí fueron esos y ahí fueron mis inicios, sí. Tus inicios con las ventas. En la venta. Y acá yo te quería preguntar, te quería pedir que nos cuentes alguna historia gratificante sobre cuando vendías libros, porque en el primer capítulo del podcast, que si no lo escucharon, vayan a escucharlo, hablo sobre cómo en lo personal tuvo mucho impacto, que mi infancia estuvo llena de libros. Cuando éramos chiquitos, la casa estaba llena de libros y me considero una persona muy lectora. Entonces, contanos alguna anécdota sobre cuando vendías libros, por favor. Si buscamos gratificación, no vayamos solamente al libro. Es muy gratificante como vendedor saber que le diste la oportunidad de comprar un artículo que él es lo que necesita esa persona. Para llegar a ese punto, tenés que indagar fundamentalmente para ver qué está buscando esa persona dentro de nuestro backup, poder proveerlo de esa búsqueda. Con toda la experiencia que uno tiene un montón de info para volcarle a un alumno, en el caso de lo que es el esquí, pero qué es lo que necesita es lo importante. Y cómo uno lo va a saber indagando, preguntándole cuál es la búsqueda y a dónde le apunta en su cabeza una clase de esquí. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo? Claramente. Es muy gratificante. Es mágico cuando uno sabe que cooperó con la necesidad de la otra persona, que hizo bien su trabajo, que no le dio lo mismo dar una clase. Sabe que estás haciendo esa búsqueda de esa persona. Es realmente muy lindo. Acá quiero mencionar algo sobre los conceptos que tenemos de los vendedores, porque muy en el fondo de nuestra cabeza o lo que se percibe tradicionalmente como un vendedor es una persona que agarra este mate y te dice: es un mate verde de plástico. Si le prestan atención, tiene un perro salchicha, 2 perros salchichas que dan toda la vuelta. Tiene esta bombilla con las piedritas. En fin, habla sobre las características de este producto. Desde que tenemos los teléfonos, el mío está ahí grabando, desde que tenemos los teléfonos tenemos un acceso inmediato a la información, entonces el vendedor ya no es más quien te describe el producto, sino que el vender está más enfocado en la empatía, en saber qué es lo que quiere, qué es lo que piensa, qué es lo que siente el otro, y desde ahí adaptar lo que tenemos para vender en algo que a él le puede llegar a interesar. Hoy en día ya no sirve nada hablar de este mate plástico con los salchichitas, porque uno entras a Instagram, entras a TikTok o entras a Mercado Libre y ves la descripción de este mate. Lo que me interesaría a mí usar, por ejemplo, para venderte este mate a vos es: ¿dónde te gusta tomar mate? ¿Dónde tomas mate por lo general? Me gusta tomar mate en la entrada de mi casa, hay un banco de plaza y me gusta mucho a la tarde tomar unos mates ahí. Este mate es ideal para vos porque, si pensás, es un tamaño cómodo para vos que te gusta tomar mate a la tarde. Conserva bien la temperatura. Conserva bien la temperatura cuando estás tomando mate en el atardecer. Y lo que hago yo es hacerlo imaginar a él que se podría tomar unos mates con este mate de perro salchicha. Ah, el perro salchicha, pa. Mi papá tiene a Maya, una perra salchicha que justo en este momento está durmiendo ahí abajo del celu, del trípode. Pero a él le interesa tener este mate porque tiene un salchichita. Entonces tengo que saber que él tiene un perro salchicha para usar eso como herramienta para convencerlo de que quiere comprar este mate. Entonces, volvemos al principio. Ya no es más el vendedor el que se te viene encima y te quiere explicar y te quiere llenar de cosas para que vos le compres, sino la venta está enfocada en el cliente, en el comprador. Si yo tengo un mate con perros salchichas, otro mate que tiene flores y otro que tiene el escudo de algún equipo de fútbol, al que le gusta mucho el fútbol y coincide con ese cuadro, le va a encantar ese. A mí, que tengo una mascota que es un perro salchicha, me va a gustar el de perro salchicha. Y a quien le gusten las flores, le va a gustar más el de las flores. Muy difícil que se terminen cruzando estas búsquedas. Entonces,
Si uno indaga qué es lo que más le gusta, va a poder ofrecerle al que le gusta las flores, el mate con flores, al que le gustan las mascotas y los perros salchichas, el de las perros salchichas, y el que tiene como preferencia el fútbol y un cuadro en especial, va a elegir primero ese. Entonces, ¿cómo llegaste a eso? Indagando. ¿Qué mate estás buscando? ¿Qué te gustaría? ¿Tenés mascotas? Eso en el comienzo, cuando empieza a empatizar con la otra persona, indagando es una manera también de empatizar e ir entendiendo cuál es la búsqueda de, en el caso del esquí, del alumno que está llegando a tomar una clase. Y para cerrar esta idea, quería hablar sobre que vender en realidad es un acto de abundancia, porque junto con este concepto que tenemos del vendedor que te hincha porque te viene y te quiere convencer y esto y lo otro, en realidad vender es: yo tengo un mate con un perro salchicha y tengo una persona que le gustan los perros salchichas, él va a estar feliz de tener un mate. No tenía mate o tenía un mate muy aburrido, va a estar feliz de tener un mate divertido con un perro salchicha. Y yo voy a estar feliz de que él me da su dinero. Eso con un producto. Por ejemplo, los instructores de esquí que vendemos servicio, en realidad el producto, lo que yo vendo es, por ejemplo, un bloque de 2 horas de clase de esquí. Pero a la persona que quiere aprender a hacer un truco de freestyle, le voy a vender el poder ir al parque, el ganar más habilidades para girarse o para esquiar de espaldas. Mientras que a la persona que tiene, una mujer que tiene mucho miedo, por ejemplo, le voy a vender la posibilidad de vencer esos miedos. O a la familia que quiere esquiar toda junta, le voy a ofrecer la posibilidad de que esquíen todos juntos por X pista. Si el que quiere hacer freestyle, yo le vendo una clase y le digo: si vos tomas la clase vas a poder esquiar con tu familia, no le importa. Si a la persona que tiene miedo le digo: no, si tomás una clase conmigo vamos a hacer unos 360, no le importa. Entonces, hoy en día la venta, otra vez, está enfocada en el cliente y son tus habilidades como instructor de esquí. Para los instructores de esquí que me están escuchando, son tus habilidades y lo que vos le puedas agregar de valor que le interesa al cliente, lo que vos le vas a vender a la hora de ofrecerle una clase. Fundamental. Me parece fundamental eso, porque estás saciando su búsqueda. ¿Cómo te enterás cuál es su búsqueda? Con una pequeña charla previa, indagando. Para mí es fundamental. Si uno indaga bien, va a saber dentro de su conocimiento, dentro de su backup, cómo orientar esa clase. Si esa clase, nuestro alumno se va contento, más allá de que le estás ofreciendo: yo te voy a enseñar para que puedas hacer un 360, como va a ser nuestro objetivo. Nuestro camino para llegar al 360 va a ser estos otros pasos. Pero si le estás asintiendo: sí, yo te voy a ayudar a que lleguemos a aquel objetivo, pero vamos a tener que transitar otros pasos que son más básicos para lograr aquello. Yo te voy a llevar a aquel lugar. Vamos con esto primero. Y eso es mágico, porque después de la primera clase se va a ir habiendo mejorado mucho su conocimiento. Tal vez no llegue a ser el 360, pero está mucho más confiado de que va a llegar a esos 360. Porque parte del objetivo del instructor es lograr que aparezcan clases referidas. Requeridas, perdón. Clases requeridas. Las clases requeridas justamente es una reelección a un profesor, a un instructor, después de haber pasado una muy buena clase. Entonces funciona de esa manera, es la pequeña semillita para una continuidad. Esa continuidad tiene un beneficio económico, que es lo que uno gana como instructor, dando clases. Ahora, por una clase tendrás un ingreso, por una clase requerida tendrás otro ingreso. A la escuela también le sirve esas clases requeridas. Bien. Y es beneficio para todos. Entonces, si ese va a ser el objetivo, pero nos sacamos de la cabeza la ganancia, si no buscamos esto: la gratificación del alumno, nuestra gratificación por haber hecho una buena clase, y la continuidad de esto. ¿Se dice win-win? Win-win. Win-win. Ganamos todos. Sí, a la hora de vender, uno en realidad, cuando vas a ofrecerle una clase más a un alumno o te encontrás a alguien en la pista que te pregunta sobre clases, lo que vos vas a ganar es lo que la empresa a vos te remunere por hora. Pero para que el alumno elija esa clase, por ejemplo, una clase, ponele que la hora está a $100, el bloque de 2 horas está a $200. Una clase de $200, si es solamente una clase de 2 horas, vas a tener personas que piensen que es muy caro o personas que piensen que es muy barato. Pero si
por ejemplo, para mí, si a mí viniera un instructor y me vendiera una clase de 2 horas, si me dice 2 horas, $200, una clase de 2 horas, ni idea. Pero si me dice, en 2 horas aprendes a hacer el 360 que tanto querés. Vamos a conocer esta pista que vos te morís por conocer. Fuera de pista que vos nunca fuiste. Entonces, ahora todas esas cosas tienen mucho más peso que los $200. Por supuesto. Siempre la venta, siempre lo que uno ofrezca, hay que pensar en todas las cosas que gana el cliente. Yo ya sé que a mí la empresa me va a pagar 2 horas, pero ¿qué gana el cliente? ¿Qué es todo lo bueno que puede obtener de esa clase? Aparte de que se le descuentan los $200 de la cuenta del banco, ¿no? La cuenta del banco, ¿no? Sí, pero imagínate el beneficio para cada uno de las partes. Es el objetivo también del instructor, de la escuela, de la empresa del cerro, tener un centro de esquí con instructores que me dan una clase que es la que me hacía falta, porque me lo preguntaron. Eso genera una continuidad donde después, en ese mismo centro o en otro, te van a reconocer como instructor y van a saber y van a comentar de que sos un muy buen instructor. Esta persona me ayudó a mejorar en esta parte que estaba flojo o a superar tal o cual miedo. Ese tiene un valor agregado que se lo lleva el instructor por haber hecho bien su trabajo, por haber hecho bien su trabajo y haberlo hecho profesionalmente, buscando cómo mejorar, porque si han llegado instructores seguramente saben cómo enseñar. Hay una manera de optimizar esta enseñanza. Para mí es con las clínicas que está ofreciendo Lu, son realmente una ayuda importante, son herramientas. Cuando uno tiene una herramienta aprendida y la usa, es muy lindo, la verdad que es muy bueno. Es un poco la idea, ¿no? Mi papá vendiendo las clínicas que voy a ver yo. Sí, me parece muy interesante. Uno puede leer tal o cual libro, pero el conocimiento es realmente conocimiento cuando es conocimiento aplicado. Sí. Entonces hay que poner en práctica las herramientas que uno va adquiriendo a lo largo de los años. Bueno, si fueses un instructor de esquí y viene un instructor de esquí en formación que está recién arrancando, ¿qué te parece que podrías darle de consejo? ¿Qué le podrías decir? A ver, como primer paso para lograr indagar, hay que lograr empatizar. Y trabajar esa primera parte de cómo empatizar, cómo empezar a sentirnos cómodos desde instructor y desde alumno, es lo primero, el romper el hielo que se llama en ventas, sería esto, arrancar queriendo enganchar la misma frecuencia de esa persona. Número 2, pero tal vez como regla número 1, ser honesto. Lo que yo sé, sé, lo que yo no sé, si no lo sé, blanquear de que no lo sé. Blanquear la limitación de cada uno. Si es un instructor en formación, no puede prometer enseñar a hacer un 360 porque le van a faltar herramientas. No digo que no lo sepa y no digo que no haya también excepciones a la regla, pero son uno de cada muchos los que tienen esa habilidad. Entonces, ser honestos. Yo te puedo enseñar esto. Si yo quiero hacer un 360 pero no sé hacer ni siquiera la cuña, es demasiado el objetivo con las herramientas que yo tengo. Entonces, ubicar a nuestro alumno también dentro de las posibilidades es ser honesto. Yo arrancaría como consejo con esas. Sí, muy interesante. Hay otro tip que viene por el lado de la honestidad que a mí me gusta usar siempre. De hecho, quienes escucharon el primer capítulo del podcast saben que soy muy honesta. Ahora me siento más relajada, pero cuando grabé el primer capítulo estaba tiesa en la silla y no me podía mover de los nervios que tenía. Y la verdad es que darle identidad a esa sensación o realmente ser honesta, estoy re nervioso, esta es la primera clase que doy en la temporada y estoy un poco oxidada. La verdad que distiende un montón, te hace relajar y de hecho uno tira esa barrera de los nervios porque te reíste un poquito, el alumno se rió otro poquito y ya no estás tan nervioso y tan tenso y esas trabas mentales que uno
se había puesto porque es la primera clase de la temporada, se van aflojando. Sí, tal cual. Lo mismo con las clases en portugués. Hay que ser honesto si no hablas el idioma y al ser honesto las cosas se van destrabando. Tal vez no me sé todas las palabras para darle la clase a un brasilero, pero si le digo la posta y le digo, che, sé hasta acá. Claro. La gente te termina ayudando y terminan valorando mucho más la honestidad que el pretender que sea una clase perfecta. Absolutamente. Con las clases de grupo también pasa un montón. A mí al principio me costaba mucho ponerme enfrente de 10 personas y dar clases. Si pienso, mi primera temporada en Ushuaia en 2021 está la semana de septiembre, que es una semana de la semana del Día del Estudiante o el Día de la Primavera, que hay hay colegios de Buenos Aires que tienen una semana entera de vacaciones, entonces esa semana explota todo, es casi fin de temporada, pero vienen 1 millón de chicos y sus padres a esquiar. Y me pasó que era mi primera temporada trabajando en un lugar donde haya tanto volumen de clase, donde haya clientes tan exigentes, porque antes había trabajado en el Cerro Perito Moreno y la verdad que no tenía un volumen tan grande de horas encima. Y también había trabajado en Corea, que fue súper tranqui, también poco volumen de horas. Y viene una familia, un par de madres y me dicen, bueno, te anotamos, todos los chicos esquían súper bien, tienen un montón de temporadas, esquiaron acá, esquiaron en Aspen, esquiaron en Italia, esquiaron en Francia, y me empiezan a tirar todos los datos porque recolectamos los datos. El nombre, la edad, el número de teléfono, cómo estaban vestidos, porque hacemos esa recopilación de datos para que si llega a pasar algo, están en la base de datos. Bien. Podemos llamar a los papás o si se nos pierde un nene, sabemos que se perdió tal nene que tiene pantalón rojo y campera negra. Bueno, y las madres me daban todos los datos, eran todos varones, y me decían, son terribles, ojo que son terribles. Y cuando terminan de pasarme todos los datos, se da vuelta la mamá y aparece un pibe gigante. Eran todos pibitos que estaban en el primer año de la secundaria, estaban como en el límite entre estar demasiado grandes para la escuelita, para Claro. las clases. La escuelita es un producto, ahora se llama Castor Junior, pero en ese momento era escuelita y los chicos se quedan con el instructor todo el día, almuerzan con el instructor. Uh-huh. Y nada, en ese momento me la banqué como una campeona, pero tuve que ser honesta conmigo misma. La verdad que a esos pibes no les podía decir que yo estaba nerviosa, pero tuve que ser honesta conmigo misma y relajarme porque sabía que estaba nerviosa, sabía que era un grupo de chicos exigente. Y a partir de ahí y de muchas otras cosas que fui aprendiendo a lo largo del tiempo, que es mejor tirar la posta. Che, estoy nerviosa. Che, esta pista es la primera vez que explico esto o no explico esto hace un montón de tiempo. Y la gente te ayuda. Por supuesto, porque estás buscando que sea claro que sos honesto. No sé, no está mal. Que sea tu primera vez, no está mal. Y contarlo, contrario que no está mal, está muy bien. Es muy positivo contarlo. Porque le van a bajar sus expectativas, porque la gente empatiza. Dice, bueno, no le puedo exigir que me dé esta clase acerca de esta pista si me está diciendo, no le puedo exigir al mismo nivel si me está diciendo, nunca hice esta pista, soy instructor, soy bueno, está todo bien, pero nunca enseñé esta pista, entonces vamos a conocerla juntos. Estás blanqueando, estás poniéndote a la par y siempre con el compromiso de pasarla bien, que sería el final de la clase, haber aprendido y haberla pasado bien. ¿Qué es agua? Sí. Y después otra en la que tuve que ser honesta con respecto a los nervios, me pasa que dando clases en inglés, si pasó mucho tiempo desde la última vez que hablé en inglés, está recontra oxidado y sobre todo en Andorra que se trabaja con ingleses de Inglaterra o de Irlanda, la gente es súper amable y vos le decís, mirá, hace un montón que no hablo en inglés
y te dicen, no, es que tu inglés es re bueno, vos podés, y te van ayudando y muchas veces, si vos no conocés la palabra, la persona te ayuda. Si no te acordás cómo decir talón, le señalás y les decís esta parte, la parte de atrás del pie, y te dicen, talón, ah, sí, talón, y te reís, no te caes de risa, te reís un poco, y vaya y pase, y así la vas piloteando. También otra forma de generar empatía con los alumnos cuando están recién arrancando es romper con ese papel de que uno es instructor y es perfecto, porque la gente te ve y te ve que te remanejas arriba de los esquíes y piensa, no, mira, este debe esquiar como los nenes chiquitos que acaban de pasar como balas por enfrente nuestro. Y está muy bueno, por el lado de la empatía, hablar con el alumno y decirle, yo aprendí a esquiar igual que vos. Yo en algún momento no sabía frenar, en algún momento no sabía doblar y en algún momento no sabía hacer paralelo. Y me pasó la primera vez que fui a esquiar. Yo fui a esquiar un fin de semana antes de la escuelita. Yo tenía la primera semana de las vacaciones de invierno escuelita y fuimos a esquiar antes. Y me enseñó una amiga más o menos cómo frenar, cómo doblar. Y estaba en la pista la más de principiantes. Ahí me había salido todo más o menos bien. Entonces me animé a una pista más. Error. Bien. Y empecé a bajar y agarré velocidad y velocidad y velocidad y velocidad y de repente no sabía frenar, tenía la fila de gente justo enfrente mío y lo mejor que se me ocurrió fue, había un borde de una pista que era una pared gigante de nieve, estamparme contra el borde de la pista. Y esa es una anécdota que hasta el día de hoy me la acuerdo, me cago de risa, me acuerdo del miedo que sentí en ese momento, pero se lo cuento a mis alumnos y les cuento que yo también estuve en ese lugar y yo también no supe y que está todo bien y la gente dice, ah, mira, no es un instructor que es otra especie distinta a mí, no, es humano igual que yo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y para terminar, tengo una pregunta más. A ver. ¿A qué le prestás más atención a la hora de desarrollar empatía? ¿Qué son las cosas que vos más observás? Porque por ejemplo, en una clase de esquí vos observás, pero observás cómo viene vestido, cómo se mueve, cómo camina con las botas, cómo lleva los equipos y te das cuenta si viene súper canchero, está todo o prolijo, qué sé yo, lo más probable es que esa persona ya esquíe. Si ves una persona con las botas desabrochadas que no sabe llevar el equipo, probablemente no sabe, entonces al que viene impecable y con los esquíes al hombro, yo no le explico cómo llevar los esquíes, pero la persona que veo que sí necesita ayuda, sí se lo explico. Entonces, desde la lectura de qué cosas te gusta apelar a la empatía. Bueno, indagar se toma siempre como un interrogatorio, una pregunta, desde el habla. Cuando uno ve venir al alumno, cómo viene portando los esquíes, si está bien ajustada su ropa y todo lo demás, uno ya empieza a hacer una evaluación, porque en función de esa evaluación, que después se puede llegar a enriquecer con la charla, va a ser nuestra mejor opción para después enseñarle, eligiendo dentro de nuestro backup qué es lo mejor. Así que sí, la lectura corporal de cómo llega a la clase, me parece es lo primero, lo que uno ve. Me parece que sería el principio de ese, el siguiente, indagar. Recién cuando estábamos conversando, se me vino un pensamiento. Cuando estábamos haciendo la previa del partido. Hablamos de el reflejo en ventas de productos, no tanto de servicio. Y siempre se dice que el cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón hasta que no la tiene. Entonces, también hay que saber entender dónde uno puede llegar hasta el alumno como un buen instructor, como un instructor que realmente le sume al alumno, y cuándo no. Cuando se nos va a hacer complicado una requerida. Clase requerida. ¿Cuándo nos va a ser complicado volver a tener una clase con esta persona? Porque hay tanta variedad de alumnos como de personas. Entonces, también entender eso dentro de nuestra lectura es hasta dónde podemos. Y también dentro de esa indagación lo que va a ocurrir es decir, acá tengo un diamante en bruto. Entonces, está muy bueno, me imagino yo, no siendo instructor, encontrar ese potencial, empezar a sumarle y también ver los resultados. Me parece que le daría mucho sentido a
a una clase, el costado de la gratificación de cada uno. Sí, no hay nada más lindo que terminar una clase y que el alumno se haya llevado una linda experiencia, que haya aprendido, o sea, que haya progresado a nivel técnico, pero sobre todo haberla pasado bien uno con el alumno, y no a cualquier alumno uno le ofrece otra clase ni le da el número de teléfono. Entonces, Claro. todas estas herramientas que hay para adaptar mejor la clase a cada alumno, hay que saber cuándo usarlas. Sí hay que dar una buena clase, pero tal Por vez yo supuesto. no quiero repetir la clase con una persona que no me cae bien. Es normal que un alumno no te caiga bien. Por lo general, a mí me pasa que me llevo más bien que mal con los alumnos. Son pocos a los que no me ha gustado para repetir el alumno. Entonces, con algunos sí me pongo en el lugar de ofrecerles una clase u ofrecerles mi número de teléfono para coordinar clases para el año siguiente. Y hay otros que terminan la clase, gracias por la clase, que tengas lindo lunes. Nos vemos en Disney. Y nos vemos en Disney. Sí, sí. Bueno, me parece que estaríamos para cerrar. Bueno, ¿Tenés algo más para agregar? me parece que no. No más que agradecer la entrevista y el deseo de que sume una gotita al conocimiento o a la búsqueda del conocimiento en el camino que es ser instructor en los diferentes niveles. Con eso me parece que... Bueno, gracias, Pa. Esta es mi primera vez entrevistando. Yo no sabía antes cómo hacer entrevistas. Es la primera vez que me entrevistan, también convengamos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Como dije en el capítulo anterior y como sé que es mi propósito, es comunicar y compartir todas las cosas que a mí me sirvieron para tener una mejor experiencia de vida, un mejor desempeño siendo instructora, pero sobre todo compartir las cosas que a mí me hubiera gustado saber antes, y Claro. me parece que con este capítulo lo cumplimos a la perfección, ese objetivo. Buenísimo. Bueno, gracias por escuchar. Me pueden seguir en Instagram, en YouTube, en Spotify y también en TikTok. Y nos vemos el sábado que viene con el próximo capítulo. Bye bye.